En aquella noche sin luna, cuando el viento traía el olor de caña quemada y el sudor de quienes trabajaban bajo el sol inclemente, doña Mariana do Sacramento cometió el pecado que sellaría su destino y el de 3 hombres que jamás deberían haber cruzado el umbral de su cuarto, pero que fueron arrastrados por una pasión tan prohibida como la propia libertad que les habían robado. Y si esta historia te aprieta el corazón, deja tu like y suscríbete para no perderte el próximo capítulo, porque lo que vas a escuchar ahora es la verdad que los libros de historia jamás se atrevieron a contar. Era el año de 1842, en las tierras del Valle del Paraíba, donde la hacienda Santa Eulalia se alzaba majestuosa entre los cerros cubiertos de cafetales. Allí, Mariana, hija del temido coronel Augusto do Sacramento, acababa de cumplir 20 años, con la piel blanca como la cal de las paredes de la casa grande y los ojos verdes que recordaban las aguas profundas del río que cruzaba la propiedad. Su padre, un hombre de fortuna y crueldad conocida en toda la provincia, había arreglado su matrimonio con el capitán Frederico Moraes, un señor de ingenio de la región de Basouras, 40 años mayor que ella, viudo 2 veces y dueño de más de 300 almas cautivas. Pero Mariana guardaba en su pecho un secreto capaz de hacer temblar los cimientos de aquella sociedad construida sobre sangre y sufrimiento. Una verdad que ningún confesor imaginaba. Todo comenzó en una tarde de diciembre, cuando el calor derretía hasta las velas del oratorio y el aire parecía hecho de plomo fundido. Mariana vio por primera vez a Joaquín das Chagas, negro, alto, fuerte, con ojos que cargaban la sabiduría ancestral de la tierra de la que había sido arrancado, recién llegado del tráfico negrero que aún desafiaba las leyes del imperio. Joaquín trabajaba en la carpintería de la hacienda, tenía manos capaces de transformar la madera más dura en obras de sorprendente delicadeza. Fue llamado para arreglar la ventana del cuarto de Mariana, que ya no cerraba bien y dejaba entrar el sereno de la noche. Cuando él entró en aquel cuarto perfumado con agua de rosas y lavanda, sus miradas se encontraron por un instante que pareció durar una eternidad. Algo se quebró dentro de ella, algo que ni las oraciones al pie del crucifijo ni las lecciones del catecismo podían contener. Sintió un calor subirle desde el vientre hasta la garganta. Sintió sus manos temblar cuando él se inclinó respetuosamente y dijo, con voz grave y musical, señora, con su permiso, voy a arreglar esta ventana. En ese momento, Mariana entendió que estaba perdida. Joaquín volvió otras veces, siempre por alguna excusa inventada por ella, una puerta que chirriaba, un mueble que necesitaba ajuste, y entre un arreglo y otro, las palabras comenzaron a fluir, primero tímidas como agua de manantial, luego torrenciales como un río en crecida. Él le contó de aquella tierra lejana de la que había sido arrancado todavía niño, de las sabanas doradas, de los baobabs gigantes, de la madre que cantaba en la lengua de sus ancestros, del padre guerrero que murió defendiendo a los suyos contra los cazadores de esclavos. Mariana escuchaba todo aquello con el corazón apretado, sintiendo por primera vez la vergüenza de pertenecer a la raza de los señores, los que encadenaban, marcaban y destruían vidas. Y una noche, cuando toda la casa dormía y hasta los grillos habían callado, Joaquín volvió a su cuarto, ya no para arreglar nada, sino porque ella lo había mandado llamar por medio de Cefa, su mucama de confianza. Cuando él entró con el cuerpo temblando de miedo y deseo, Mariana se entregó con una furia que desconocía. Sobre las sábanas de lino bordado traídas de Lisboa, los dos profanaron todas las leyes escritas y no escritas de aquella sociedad. Pero el corazón humano es un abismo sin fondo, y Mariana pronto descubrió que un amor prohibido no bastaba para saciar su sed. Fue entonces cuando notó a Benedito da Consello, mulato claro, de ojos almendrados y cuerpo esbelto, que trabajaba como copero en la casa grande. Benedito sabía leer y escribir, enseñado en secreto por el antiguo capellán de la hacienda. Mariana comenzó a llamarlo a su cuarto para que le leyera los romances que mandaba pedir desde Río de Janeiro. Él leía con una voz melodiosa, y ella cerraba los ojos imaginándose heroína de aquellas historias, hasta que un día él dejó el libro a un lado y la besó con una delicadeza que contrastaba con la pasión ardiente que había conocido con Joaquín. Con Benedito,
Mariana descubrió otro rostro del amor, la ternura, la palabra suave, el gesto lento, el placer que no quema, sino que abriga. Así fue como Mariana pasó a dividir sus noches entre dos hombres que jamás podrían disputarla a la luz del día. Pero el destino, siempre cruel con quienes desafían el orden impuesto, aún le guardaba otra vuelta más amarga. Domingos Ferreira era distinto de los otros. Nacido en la hacienda, hijo de esclava y padre desconocido, tenía la piel de bronce pulido y los músculos de quien cargaba sacos de café de 60 kilos día tras día. Era feitor, capataz de los esclavos, posición de privilegio y odio a la vez. Mariana lo despreciaba por el látigo que empuñaba, pero al mismo tiempo algo en él la atraía. En una tarde de tormenta, con truenos que hacían temblar la casa grande, Mariana lo mandó llamar con la excusa de revisar las tejas. Él subió empapado, con la ropa pegada al cuerpo. Cuando ella cerró la puerta por dentro y le ordenó quitarse la ropa mojada, él obedeció. Siempre obedecía, pero cuando quedó desnudo frente a ella, vulnerable a pesar de su fuerza, fue Mariana quien se arrodilló, quien rompió el orden que siempre había puesto al blanco por encima del negro, al amo por encima del esclavo. En aquella inversión prohibida, sintió una libertad nunca antes conocida. Quien oyera esta historia no quedaría indiferente, así como tú tampoco debes quedar si esta historia te tocó. Deja tu like para que no se pierda, porque lo que vino después fue una tragedia anunciada. Durante meses Mariana guardó su terrible secreto, alternando sus noches entre los tres hombres. Joaquín, con la pasión ardiente de África. Benedito, con la dulzura de la palabra. Domingos, con el sabor peligroso del poder invertido. Pero la verdad siempre sale a flote. No fue su padre quien descubrió todo, ni otro esclavo movido por la envidia. Fue Cefa, su fiel mucama, quien no soportó más cargar aquella culpa y confesó todo al padre Honorio. Y el sacerdote, fiel a las costumbres de la época, avisó al coronel Sacramento. La furia del coronel fue como un vendaval que arrasaba campos enteros. Mandó prender a los 3 esclavos y reunió a todos los cautivos para presenciar el castigo ejemplar. Mariana suplicó de rodillas, confesando que ella los había seducido, pero su padre la empujó y dijo: «Estás poseída por el demonio. Serás enviada a un convento en Río de Janeiro para expiar tus pecados. Pero antes, verás el precio de la deshonra». Joaquín recibió tantos azotes que murió 3 días después por infección. Benedito fue vendido al recóncavo Baiano, a un señor conocido por su crueldad. Domingos fue castrado y enviado a las minas de oro de Minas Gerais, donde la expectativa de vida de un esclavo no pasaba de 5 años. Mariana fue enviada al convento de las Carmelitas Descalzas, donde vivió 23 años entre rezos y bordados. Su corazón, sin embargo, quedó para siempre en aquella hacienda del Valle del Paraíba, dividido entre 3 hombres que amó contra todas las leyes humanas y divinas. Cuando murió de tuberculosis, a los 43 años, las monjas dicen que sus últimas palabras fueron los nombres africanos verdaderos de Joaquín, Benedito y Domingos, los nombres que ellos le habían revelado en las noches en que la amaron, los nombres robados junto con su libertad. Esta historia no tiene moraleja ni final feliz, porque la historia de la esclavitud en Brasil no tiene belleza alguna para ofrecer. Tiene dolor, tiene amor imposible, tiene vidas destruidas por la avaricia. Y si esta historia hizo que tu corazón latiera más fuerte, ve ahora al canal y suscríbete para escuchar otras voces que el tiempo intentó silenciar. Porque solo recordando el pasado podemos construir un futuro donde ningún amor sea prohibido por el color de la piel, y ninguna vida valga menos que otra.